Un saludo a todos compañeros, nuestro grupo es el grupo número 4 y nos ha correspondido explicar lo que es la NIA 320, que es la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Como primer punto, de manera general, esta NIA nos habla de que en los estados financieros se tiene que cumplir el principio importante, un principio muy importante contable, que es la importancia relativa, en el cual se usan todas aquellas partidas que se considere de información importante o relevante para los usuarios de la misma información financiera. También como objetivo tiene identificar las responsabilidades que tienen los profesionales de la auditoría aplicando los conceptos de importancia relativa, también determinar la naturaleza y oportunidad de los procedimientos y obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada con respecto a lo que son los riesgos dentro de la misma actividad de la auditoría. Y ahora, como alcance, se entiende de que esta norma aborda la responsabilidad del auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planeación y realización de lo que es auditorías a los estados financieros de una entidad. Requisitos de una auditoría. Determinación de la importancia relativa del desempeño al planear la auditoría. Al establecer la estrategia general de auditoría, el auditor deberá determinar la importancia relativa para los estados financieros como un todo. Por ejemplo, si en las circunstancias específicas de la entidad hay una o más clases particulares de transacciones. Otro requisito sería el auditor deberá determinar la importancia relativa del desempeño para fines de evaluar los riesgos de declaración errónea. En la revisión tenemos que si el auditor incluye que es apropiada una importancia relativa y si es aplicable un nivel o niveles de importancia relativa. Objetivos. Objetivo general. Identificar las responsabilidades que tienen los auditores de aplicar los conceptos de importancia relativa y la ejecución de una auditoría de estados financieros aplicando la NIA 320. Objetivos específicos. Identificar y evaluar riesgos de errores materiales en la auditoría. Determinar la naturaleza, oportunidad, alcance de los procedimientos. Obtener evidencia de una auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos, aplicando la NIA 320. Revisión al avanzar la auditoría. La importancia bien relativa para todos los estados financieros como parte de todo, porque dentro de este proceso se requiere una revisión a profundidad con más detención y pues esto resulta cuando se obtiene nueva información, por ejemplo, o cuando hay un cambio en el entendimiento de la entidad y sus operaciones. Por eso es de suma importancia. Y como parte de las conclusiones, pues se concluye que la norma aborda en sí la responsabilidad que tiene todo auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en el proceso de la planeación y realización de toda auditoría. Y también se ha entendido que existe un riesgo, y ese riesgo es de que el auditor pueda dar una opinión inadecuada o inapropiada cuando los estados financieros estén presentados de forma incorrecta. Recomendaciones. El auditor aplicará en sus auditorías constantemente las NIA 200 sobre los requerimientos y preceptos para desarrollar la auditoría y la debida ejecución del principio de planeación para darle a su opinión y dictamen seguridad, además de los principios y habilidades de las que debe ser poseedor para aplicar de forma diligente y eficaz la auditoría. El auditor debe ser conocedor de los propósitos, objetivos y desarrollo de las NIAs, que aplicará en su labor profesional para así determinar la calidad y cuantibilidad de la evidencia que debe de recopilar para la realización de su auditoría. El auditor debe efectuar un adecuado proceso de planeación de una auditoría de los estados financieros para poder identificar los riesgos de auditoría a nivel de los estados financieros, los riesgos de auditoría a nivel de cuenta y aseveración que sean de importancia relativa para los estados financieros sujetos a la auditoría. Continuando,
El concepto de importancia relativa que el auditor debe utilizar son la planeación, el desempeño, efectos de las declaraciones erróneas, efectos de declaraciones erróneas sin seguir, para la formación del dictamen final. Esto va más dirigido para la elaboración de la opinión en el dictamen fiscal conforme a los estados financieros. Al planear la auditoría, el auditor hace juicios sobre el tamaño de las declaraciones erróneas que se consideran de importancia relativa. Estos juicios dan una base para determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos a evaluar, identificar y evaluar los riesgos de presentación errónea de importancia relativa, determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de auditoría. En su definición, la NIA 320 nos habla sobre la importancia relativa del desempeño. En esta definición observamos que el objetivo principal del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de una manera adecuada en la planificación y ejecución de auditoría. Como requisitos tiene establecer estrategias generales de auditoría y el auditor debe determinar la importancia relativa para los estados financieros como un todo, o sea que él dirá si las cifras omitidas son relevantes o no. El auditor deberá determinar la importancia relativa del desempeño con fines de evaluar los riesgos y determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de auditoría. Revisión al avanzar en una auditoría. El auditor debe de tener en cuenta varios aspectos muy importantes y la importancia que debe de tener al momento de revisar el proceso contable y los estados financieros que estén de acuerdo a bases internacionales y que esté todo adecuadamente ordenado. Si el auditor concluye que es apropiada una importancia relativa más baja que la inicialmente determinada por los estados financieros como un todo, deberá determinar si es necesario revisar la importancia relativa del desempeño. También debe de tener en cuenta la documentación y factores muy importantes a la hora de su determinación, como importancia relativa a un todo, cualquier revisión de los puntos anteriores, importancia relativa al desempeño o niveles de importancia relativa para clases particulares. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el material de aplicación y otro material aplicativo. Se identifican y evalúan los riesgos de declaraciones erróneas e importancia relativa. Se determina la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales de auditoría. Se evalúan el efecto de las declaraciones sin corregir, en caso de los estados financieros de forma de la opinión directa del auditor. También los aspectos que deben presentar todas las metodologías de trabajo de las firmas de auditores, administración de proyecto, planeación de auditoría, entendimiento de los procesos, pruebas sustantivas y es lo que sería la última, sería la finalización de la auditoría. Consideraciones específicas para instituciones del sector público. A menudo los legisladores y reguladores son los principales usuarios de la información de una entidad gubernamental. Esto se debe a que una decisión puede afectar a una parte de la población o a gran parte de la población. Determinar la importancia relativa implica el ejercicio de juicio profesional. A menudo se aplica en porcentajes a punto de referencia. Los factores que pueden influir a que este punto de referencia sea difícil son los siguientes: elementos de los estados financieros, partidas que se les presta mayor atención, naturaleza de la entidad y la estructura y el financiamiento del cual obtiene la entidad. Los factores que pueden indicar la existencia de clases de transacciones, saldos o cuentas reveladoras. Si la ley, regulación o el marco de referencia de información financiera aplicable supera las expectativas de los usuarios, las relaciones claves en relación con la industria que opera la entidad y si la atención se centra en un aspecto particular.